El trastorno límite de personalidad es un trastorno de la salud mental que impacta la forma en que piensas y sientes acerca de ti mismo y de los demás. Incluyen problemas de autoimagen, dificultad para manejar las emociones y comportamiento, y las relaciones son inestables. Síntomas: inestabilidad emocional, sentimiento de inutilidad, inseguridad, impulsividad como con el consumo de sustancias o las relaciones sexuales, dificultades en las relaciones sociales. También puede presentar lo que es la ira, pensamientos recurrentes de comportamiento suicida. Tenemos que tener en cuenta que no todas las personas con este trastorno tienen todos los síntomas. Algunos pueden presentar una sola síntoma y otros muchos o todos. Criterio 1. Pongamos a una paciente que piensa que la va a dejar, aunque no tiene pruebas suficientes de que esto sea cierto, pero ella llega a convencerse de que esto es así y reaccionando con amenazas como por ejemplo: si me dejas me mato, por favor no me dejes, seré buena, o con conductas destructivas como autolesiones. Y esta persona puede también recurrir a conductas compensatorias o evasivas como consumir drogas, alcohol o automedicarse para dormir y no pensar, y que incluso puede llegar a acostarse con una o varias personas en la que acaba de conocer para no sentirse sola. Criterio 2. En esta es frecuente que las personas con este diagnóstico se sientan dependientes y que en ocasiones esta dependencia se manifiesta de manera indirecta, como por ejemplo con insultos o lo que llamamos respuestas hostiles, y esto hace que su manera de interactuar cause gran desconcierto en las personas con las que se relacionan y les lleva a mantener relaciones habitualmente conflictivas. Criterio 3. Estas personas refieren no saber cómo son, qué les gustan ni qué es lo que quieren hacer. Algunos dicen que se aburren con facilidad y que siempre están buscando algo que hacer. Otros describen una sensación de vacío que no son capaces de llenar con nada, lo que les puede llevar a embarcarse en un montón de proyectos y objetivos difíciles de alcanzar y en los que pueden llegar a encontrar múltiples dificultades a la hora de priorizar y organizarse. Criterio 4. Aquí podemos ver la tendencia a derrochar el dinero, incluso más de lo que una persona se puede permitir, y el abuso de drogas o también llamadas sustancias, y esto suele ser con el fin de desconectarse para no pensar y que no es simplemente por placer. Y otro es la conducción temeraria, que habitualmente está con el fin de regular un estado emocional difícil de tolerar. Y por último serían los atracones de comida, que son por ansiedad, como medida compensatoria o como manera de regular las emociones. Criterio 5. Los comportamientos autodestructivos como la automutilación suelen ser interpretados como chantajes y manipulaciones, cuando en realidad, en la mayor parte de los casos, son una manera efectiva que ha encontrado el paciente para hacer frente a emociones difíciles de tolerar y para poder calmarse. Criterio 6. Estas personas suelen ser excesivamente sensibles a los estímulos emocionales y tienen reacciones muy intensas, incluso cuando el estímulo tiene baja carga de amenaza. Criterio 7. Estas personas suelen mencionar que no hay nada que les llene ni que les aporte nada, o hablan de un dolor que les traspasa y los mata. Otros la describen como un pozo sin fondo en el que la angustia lo llena todo. Cuando una persona necesita de los demás para sentirse más lleno o menos vacío, se sitúa en una postura muy vulnerable, pues depende de factores externos para sentirse mejor. Criterio 8. Las expresiones de ira de estas personas suelen ir seguidas de pena, remordimiento y culpabilidad, y contribuyen al sentimiento que tienen que ser malos o descontrolados o egoístas o en todo caso bichos raros. En el criterio 9 podemos ver a las personas en momentos de estrés elevado que pueden llegar a pensar que los demás quieren hacerle daño y volverse extremadamente desconfiados. La prevalencia del trastorno de la personalidad límite es del 1.6%.
Sin embargo, podría elevarse a un 5.9%. La prevalencia de la atención primaria es alrededor del 6%, del 10% entre individuos que acuden a los centros de salud mental y el 20% son pacientes psiquiátricos hospitalizados. Sin embargo, la prevalencia suele disminuir en grupos de mayor edad. Desarrollo y curso. El patrón más frecuente es una inestabilidad crónica en la edad adulta, con episodios de grave descontrol afectivo e impulsivo. El deterioro de la afección y el riesgo de suicidio son mayores en los adultos jóvenes y disminuyen gradualmente con la edad. Las personas que acuden a una intervención terapéutica muestran a menudo una mejoría en algún momento del primer año. A los 30 y 40 años, la mayoría de las personas con este trastorno logran una mayor estabilidad en sus relaciones y funcionamiento profesional. Factores de riesgo y pronóstico según el DSM-5. 1. Genéticos. El trastorno es aproximadamente 5 veces más frecuente entre los familiares biológicos con el trastorno que en la población general. 2. Fisiológicos. Existe un mayor riesgo familiar de trastorno por el consumo de sustancias, por el trastorno antisocial de las personas y el trastorno depresivo bipolar. Estos factores también relacionamos con un libro de Trastorno límite de la personalidad del Instituto Nacional de la Salud Mental que nos menciona que están involucrados los factores genéticos y medioambientales. Los factores genéticos señalan que la enfermedad es hereditaria. La persona puede heredar su temperamento, la impulsividad y la agresión. Mientras tanto, en los factores medioambientales, los factores sociales y culturales aumentan el riesgo de padecer el trastorno límite de la personalidad. Con respecto a los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura, este patrón de comportamiento, como es el trastorno de personalidad límite, se ha podido identificar en múltiples contextos sociales de todo el mundo, y los que son más vulnerables son los adolescentes y los adultos jóvenes, más si aún tienen problemas de identidad y estos van acompañados con consumo de sustancias. Aspectos diagnósticos relacionados con el género. El trastorno de la personalidad límite se diagnostica de forma predominante en las mujeres, aproximadamente un 75%. Asimismo, estudios epidemiológicos señalan que por cada varón afectado por el trastorno de la personalidad límite, hay 3 mujeres que presentan el trastorno. Diagnóstico diferencial. El trastorno de la personalidad límite a menudo se presenta junto con otros trastornos bipolares o depresivos. Cuando se cumplen los criterios para ambos, pueden diagnosticarse ambos. Debido a que el trastorno límite de personalidad puede ser similar a un episodio de trastorno depresivo bipolar, el clínico debe evitar dar un diagnóstico adicional del trastorno límite de personalidad basándose solo en hechos actuales, sino también debe haber documentado tanto el inicio temprano y el curso de larga evolución del patrón de comportamiento. Otros trastornos de personalidad pueden ser confundidos con el límite, ya que tienen ciertas características en común. Por lo tanto, es importante distinguir estos trastornos basándose en las características diferenciales. Tratamiento. La psicoterapia, también llamada terapia de la conversación. Dentro de esta podemos incluir 6 tipos. 1. Terapia dialéctica conductual, que tiene como objetivo hacer terapias grupales e individuales y está específicamente diseñada para tratar el trastorno límite de la personalidad. Este emplea un enfoque a partir de las habilidades hacia la enseñanza sobre el control de las emociones, la tolerancia al estrés y la mejora de las relaciones. 2. Terapia centrada en esquemas. La terapia se enfoca en ayudar a satisfacer las necesidades de una manera más saludable y a promover patrones de vida positivos. 3. Terapia basada en la mentalización.
Este es un tipo de terapia de conversación que te ayuda a identificar los propios pensamientos y sentimientos en cualquier momento y a crear una perspectiva diferente de la situación. 4. Entrenamiento en sistemas para la previsibilidad emocional y resolución de problemas. Este consta de 20 semanas de tratamiento en donde se incluye trabajos en grupo con los miembros de la familia, personas que están al cuidado del paciente, amigos o seres queridos. 5. Psicoterapia centrada en la transferencia. Esta tiene como objetivo ayudar a entender las emociones y dificultades interpersonales. 6. El Good Psychiatric Management. Este enfoque de tratamiento se apoya en el manejo del caso o funda el tratamiento sobre una expectativa de participación laboral o escolar. Medicamentos. Ciertos medicamentos pueden ayudar con los síntomas que están relacionados con la depresión, la impulsividad, agresión o ansiedad. Estas incluyen antidepresivos, antipsicóticos o medicamentos estabilizadores del estado de ánimo. Hospitalización. La hospitalización también puede mantenerse seguro a un paciente para evitar que se lastime a sí mismo o para hacer frente a pensamientos o conductas suicidas.